Buenos días a todos, iniciamos nuestro estudio. Hoy es viernes 15 de febrero del 2019. Estamos en el estudio de la mañana de las 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando el libro de Bamidbar, que es números, así lo traducen, pero realmente significa en el desierto. Y como siempre, hacemos un resumen de lo que vimos el día de ayer. El tema de hoy es un tema, sí, un tanto polémico, es acerca del adulterio. Y vamos a iniciar, pero antes les hacemos la invitación, como todos los días en el estudio, que se conecten en vivo a este estudio. Puedes encontrar las instrucciones en la página de internet de estudiamostorah.com, donde dice cómo me conecto al estudio. Ahí vienen las instrucciones para que te conectes a este estudio en vivo, ¿vale? Entonces, dicho eso, vamos a ver que la clase de hoy es de la parashá de Naso. Ya acabamos Bamidbar, la parashá de Bamidbar. Esta es la parashá de Naso, apenas la iniciamos ayer, pero ni siquiera avanzamos mucho, ¿no? Entonces, yo lo dejé como el estudio 1 porque se liga con los temas de ayer. Y vamos a hacer un resumen de lo que vimos el día de ayer en la parashá de Naso. Iniciamos la parashá, acuérdense, en el versículo 21 del capítulo 4, que tiene que ver con la repartición de las funciones que hacen los levitas escogidos, las casas de las familias de los levitas escogidos, el servicio que hacen en el templo. Y entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Este servicio que hacen en el templo, ya Dios les dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en el caso de los cuatitas, que ellos son los que llevan los muebles, ¿no? Los enseres, los utensilios, las copas, etcétera. Y los muebles que son de mucha santidad, por ejemplo, veíamos que ni siquiera los levitas los podían mirar, eran los Kohanim los que como que lo empaquetaban, envolvían en las mantas, en las sábanas que se tenían que envolver, y ya nada más lo transportaban los levitas. Y las cosas del lugar santo, por ejemplo, tal vez las veías, pero no las podías tocar, ¿no? Entonces, había un peligro de muerte si transgredías, por ejemplo, como levita, estas reglas. Y veíamos también que otros levitas eran los que llevaban la estructura, ¿no?, del Mishkan, y otros levitas llevaban las cortinas con que se cubría el Mishkan. De tal forma que una enseñanza que se puede aplicar de eso a nuestra vida es, hay que arreglar, ¿no?, la casa, que es nuestra mente, esa es la estructura, no nuestras ideas, nuestras acciones vendrían siendo lo demás. Entonces sí, todo tiene que ver con nosotros en el templo. Acabamos de ver ese tema de las funciones de los levitas y nos pasamos al capítulo 5. En el capítulo 5 habíamos visto cómo es que Dios les dice al pueblo de Israel, bueno, la gente que se contaminó y que se hizo impura a través de, puede ser, por ejemplo, si tocas, ya lo hemos estudiado, si tocas un animal muerto, te impurificas. Si le cae un animal muerto a tu comida o al agua y tú la tocas, te impurificas. Entonces, sí, estas leyes de pureza se tienen que guardar, ya sabemos cómo te vuelves a purificar, pero las personas, según el nivel de impureza que tengan, entonces iban saliendo, vamos a decirlo así, de hacia afuera del campamento. Más impureza, más fuera del campamento. ¿Cuál era, por ejemplo, los grados de impureza más grandes? Por ejemplo, el de los que tenían Sarat, ¿no? Sarat se traduce como lepra, pero ya sabemos que es una enfermedad, vamos a decirlo así, espiritual, que solamente se cura con Teshuvah, ¿ok? Es una enfermedad de la piel y pues bueno, las personas que estaban contaminadas de Sarat, ellos emanaban una impureza continua, de tal forma que todas estas personas no podían estar en ninguno de los 3 círculos del campamento, sino que eran expulsados a las afueras del campamento de Israel. Vimos también el tema de la Teshuvah, que la Teshuvah se traduce como arrepentimiento, pero se queda corto la palabra arrepentimiento. Ya vimos que la persona para hacer Teshuvah tiene que primero reconocer que su alma es pura, luego reconocer que su origen es divino para que pueda regresar a ese origen, y entonces sí, se le invita con un proceso a tomar la conciencia de sus actos, a ver la consecuencia, a pedir perdón,
a resarcir el daño, y según lo que leímos ayer aquí en número 5:7, también tenías que restituir una quinta parte del daño que causaste, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre, alguien te prestó dinero y no le pagaste, entonces regresabas lo que te pagó más una quinta parte, lo que te prestó, perdón. Vimos eso y empezamos a ver este tema del adulterio. No sé si hasta aquí alguien quiere añadir algo al resumen de esta mañana. Vamos entonces a iniciar con el versículo 11. Lo voy a volver a leer porque a lo mejor si no estuviste ayer, pues ya te pones en contexto. Ya sé que ya lo leímos ayer, pero lo vamos a volver a leer porque el tema de hoy tiene que ver con todo este tema del adulterio, ¿vale? Dice así: el Eterno habló además a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, teniendo algunas relaciones carnales con ella sin que su marido se dé cuenta, o sea, otro hombre, ni sea descubierta, aunque se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, o sea, obvio, los adúlteros tratan de guardar mucha secrecía, ¿verdad? Dice: y un espíritu de celo viene sobre él, sobre el marido, y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado. O la otra, puede venir el espíritu de celo sobre el marido, aunque la mujer no se haya contaminado, ¿ok? ¿Qué sucedía? El hombre llevará a su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 1/10 de efa de harina de cebada. Y aquí me voy a ir pausando tantito porque cosas que no mencioné ayer que sí eran importantes las voy a ir mencionando. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué harina de cebada? La harina de cebada era una harina de la, ¿cómo les diré? No es mala onda, pero es de la calidad más humilde, por no decir más pobre, que puedas encontrar dentro de las harinas. La verdad es que los muy pobres no podían comer un pan de trigo, sino de cebada, ¿no? Entonces, porque pues es mucho más barata. Aquí la cebada se le da el forraje a los animales, entonces era una harina de cebada como haciendo alusión a esta parte carnal que tiene el ser humano y que pues la mujer pues cayó en esa situación. Dice luego: no derramará aceite sobre la ofrenda ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Entonces, sí es importante entender, no lo mencionamos ayer, que esta cebada hace alusión a esta parte más baja del ser humano, que es que se puede comportar peor que un animal, pero también hace alusión, por ejemplo, cuando no tiene aceite, porque acuérdense que la ofrenda minjá, que es de harina, era una ofrenda de trigo y se le vertía, ¿no?, también aceite. Si no mal recuerdo, también podía ser de cebada. El chiste es que se le ponía aceite, y el aceite, acuérdense que es aceite de olivo que se utiliza, por ejemplo, para encender la menorá. ¿Por qué no se le pone aceite? Porque obvio este aceite hace alusión a la luz de la Torá, y esta mujer se alejó de esa luz para caer en una situación, sea que haya pecado o que no haya consumado su pecado, pero de alguna forma se desvió de esa luz, ¿ok? Y vimos también ayer que no se le echaba incienso porque el incienso, acuérdense que el incienso se utiliza en el altar de incienso y hace una alusión a las oraciones que hace el sacerdote y el pueblo de Israel delante de Dios. Entonces, obvio, una mujer que está en una situación así, también se le hace alusión cómo se separa de Dios. O sea, ella decide cómo alejarse de Dios. Una mujer judía, ¿cómo les diré?, observante, es una mujer que de verdad es especial, o sea, guarda siniud, ahorita vamos a ver qué es siniud, guarda recato, está continuamente, si no estudiando, porque las mujeres no tienen la obligación de estudiar, está guardando una vida, ¿cómo les diré?, justa, y tiene una comunión continua con Dios. Entonces, si una mujer que cae en una situación de adulterio, obvio, se despegó de todo eso que para ella era normal y cotidiano, para poder entonces entrar en una relación de adulterio. Dice el versículo 16: entonces el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Eterno, y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro,
Bueno, dice, tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, que ya lo vimos, es un recordatorio de iniquidad. Y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que atrae la maldición. Y el sacerdote hará que ella pronuncie juramento y dirá a la mujer, si ningún hombre se ha acostado contigo y si no te has desviado a la inmundicia estando sujeta a tu marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición. Pero si te has desviado estando sujeta a tu marido, te has corrompido y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de la maldición y el sacerdote dirá a la mujer, el Eterno te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Eterno que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute. Y la mujer dirá 2 veces, amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá maldiciones en un rollo, que es lo que acabamos de leer, y las lavará en el agua de la amargura. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura. Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición, para que el agua que trae maldición entre en ella para causar amargura. Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer y mecerá la ofrenda de cereal delante del Eterno y la llevará al altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la quemará en el altar. Y después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura, y su vientre se hinchará, su muslo se enjutará, y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos. Esta es la ley de los celos cuando una mujer que esté sujeta a su marido se desvíe y se contamine. Dice, o cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su mujer, entonces hará que la mujer se presente delante del Eterno y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Vamos a hacer aquí una pausa. Vamos a regresarnos otra vez al inicio. Vamos entonces a analizar todo este tema. Ayer realmente nada más lo empezamos. Y dice, primero, con esto iniciamos ya el estudio esta mañana, ¿no? Ya con las preguntas y respuestas. El rey Shlomo describió en Coelet, ya lo leímos ayer también, bueno, no, ya lo habíamos leído antes, una cosa torcida que no puede ser puesta derecha, o hay cosas torcidas que no se enderezan. Y cuando analizábamos este versículo veíamos que se refiere a que hay algunos errores que de verdad es difícil detener la consecuencia. Entonces, Dios perdona, pero lamentablemente la consecuencia a veces en algunos errores no se puede revertir. El ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, 2 jovencitos que les gana la emoción y obvio se arrepienten, dicen Dios, perdónanos, no, la verdad es que nos ganó la emoción, pero sabes que el chamaco que viene ya no lo puedes regresar, ya ahí viene. Entonces la consecuencia de tu acción, o sea, ya es, como les diré, inevitable. Y obvio no estoy diciendo que un bebé, un hijo, es una maldición, aunque se haya concebido bajo las condiciones que se haya concebido, no. Siempre un bebé, un ser humano, un alma que desciende a este mundo es un alma pura y es una bendición. Claro que nosotros como seres humanos tenemos muchos conflictos para poder recibir un alma en condiciones, híjole, tal vez no agradables, ¿no? Pero bueno, ya sería otro tema. El adulterio, el asesinato, la idolatría, el secuestro son estos errores que sí te perdona Dios. O sea, sí, si tú cometiste alguno de estos errores, te perdona Dios. Pero la consecuencia de tu acción es tan grave que a veces no ya es difícil poder, como te diré, no vivir la consecuencia. Ejemplo, el que asesina, ¿cómo le regresas la vida al que asesinaste? Ya no se puede. Entonces, créeme lo que es algo que vas a tener que cargar
todos los días de tu vida. El que comete un acto de idolatría, pero estamos hablando de esta idolatría que, híjole, ya es, o sea, toda la idolatría genera consecuencias graves, pero hay mucha idolatría que se castiga con la pena de muerte. Por ejemplo, el que ofrece sus hijos en sacrificio a un dios de idolatría es pena de muerte para los padres. O sea, ya es un nivel de idolatría muy, muy cañón, ¿no? Entonces, la Torah dice, ya no puedes, ¿cómo te diré?, regresar a esos padres a algo normal. Una vez que cometen un acto tan aberrante como ofrecer a sus hijos en sacrificio, entonces dice, para expiar, lo único que pueden hacer es morir. El secuestro, híjole, lamentablemente, y más aquí en México que existe este delito y es, lamentablemente sucede mucho, también causa muchos males. Las personas que son secuestradas quedan dañadas, la familia queda afectada. Aún el secuestrador, su nivel de maldad ha crecido a tal manera que se desensibiliza por completo de la sociedad. O sea, entonces dice Dios, el que secuestra también es pena de muerte. O sea, ya es difícil que lo puedas regresar. Entonces con su muerte expía, ¿ok?, de su error. Entonces, sí es importante que lo veas porque también el adulterio cae en esta categoría. Dios diseña al hombre y a la mujer de maneras diferentes para que se complementen, para que logren una unidad que no podrían tener si es que andan separados, pero cuando andan juntos y se complementan, logran cosas increíbles. Sí, pero dentro de esta forma de ser del hombre y de la mujer, por ejemplo, al hombre sí le pega muchísimo que su mujer haya tenido relaciones sexuales con otro hombre. Le pega más el acto sexual que, por ejemplo, si está enamorada o no. No, el hombre lo que pregunta es, ¿tú te metiste con otro hombre? O sea, tuvieron relaciones y si se dan cuenta, la psique de la mujer es bien diferente. La mujer no le preguntaría eso al hombre, le preguntaría, ¿la amas?, ¿no? Entonces, son cosas diferentes porque el hombre es razón y la mujer es emociones. Entonces, sí, es muy diferente la forma de ver, ¿no? Entonces, sí, realmente cuando una mujer se mete con otro hombre que no es su marido, ya es bien difícil que ese marido vea con buenos ojos a su mujer, ¿no? La Torah, o sea, no es que en automático, ¿cómo les diré? Bueno, sí, en automático se tendrían que divorciar, pero podría ser que el hombre perdone a su mujer, pero la verdad es que es muy difícil. O sea, la verdad, en su afán de buscar la paz en el hogar, si la mujer llega a cometer este acto, lo más sano por lo general es que se divorcie. Sí, hay formas en que si la mujer está arrepentida, si el marido se ve que sí puede, o sea, sí se podría, ¿no? Pero como regla general, es divorcio, ¿ok? Ahora, dicho esto, vamos a ver que lo que Dios eh, corrige, castiga, no sé cómo decirlo, porque esta parte de castigo no existe así tan clarito en la Torá, pero lo que Dios está corrigiendo no es el acto final al que llegaron los adúlteros, que es consumar la relación sexual. No. Realmente lo que Dios siempre corrige en la vida del ser humano es el proceso. O sea, les voy a poner un ejemplo. El hijo que es adolescente y su papá le regala un carro deportivo, es muy probable que ese hijo choque y Dios nos libre, hasta pueda perder la vida. Oye, ¿de quién es la culpa? ¿Del hijo o del padre? Es una culpa compartida. El padre porque de alguna forma, ¿cómo se le ocurre, no? Si sabe que los jóvenes adolescentes son imprudentes, ¿cómo se le ocurre darle a su hijo un coche deportivo? Y de alguna forma, tal vez se pudo haber evitado esa consecuencia. Y evitar la consecuencia significa que entiendas el proceso del error y que veas que tiene un inicio hasta que llega a un fin. Cuando tú entiendes esto, entonces puedes decir, ok,
es obvio que dos adolescentes que no tienen supervisión, que andan de novios, que tienen la casa para ellos solos, entonces es muy probable, casi un hecho, que puedan llegar hasta el final. Lo que Dios dice es, mira, tú tendrías que ser prudente y no iniciar el proceso del error, cualquier proceso del error. Pecado se dice en español, pero en hebreo no existe esa palabra, yo le digo error. Cualquier proceso de cualquier error que existe en la Torá inicia con el paso 1 hasta que llegas al final. Dios entonces lo que le busca hacer al ser humano en su mente es decir, no le juegues al vivo, no inicies el proceso, no estés pasando en todos los pasos hasta llegar al final. Entonces Dios sabe que si la persona va en ese proceso va a llegar al final y es inevitable. Entonces Dios no castiga, por así decirlo, el final, castiga el proceso. ¿Cómo le hacemos para evitar llegar a una situación de adulterio? Pregunta 2. ¿Qué es el siniut? ¿Alguien me puede decir qué es el siniut? ¿Qué entiende por siniut? Ya lo hemos visto. Es vestirse con recato, con pudor. Muy bien. ¿Alguien la completa, Mamá Tede? Sí, el siniud es más allá de la vestimenta, tiene que ver también con mi comportamiento, con mi forma de conducirme con los demás. Y sí, básicamente es la vestimenta. Hay reglas de vestimenta para no provocar a los hombres, ¿no? De alguna manera. Sí, lo que dice Eli es correcto, va más allá del recato y va más allá de tentar a los hombres como mujeres, porque la pregunta es, ¿y los hombres son, bueno, las mujeres son las únicas que deben de guardar siniut? Y no es cierto, también los hombres deben de guardar siniut. Que entonces el siniut no tiene que ver nada más con la forma en que te vistes, ¿no? Porque entonces a lo mejor un hombre que no guarda siniut, pues va a hacer ejercicio para ponerse, no sé, una playerita así que resalte su musculatura, no lo sé. No, va más allá. Va, por ejemplo, en el tema de siniut, el opuesto sería el llamar la atención, el que te miren, el que sobresalgas, el que realmente hagas como que los ojos se vuelvan hacia ti. Entonces, siniut sería lo contrario, bajo perfil. Ejemplo, una persona que quiere así como que todos lo alaben y digan, oye, qué buena onda, qué bueno eres, etcétera, va a hacer sus obras de bien a la vista de todos para que entonces todos digan, mira, sí es muy bueno, ¿no? Qué justo es, ¿no? Entonces, eso no es siniut. No es siniut, por ejemplo, hasta, no nada más en la ropa, yo les diría hasta en la forma de vida que llevamos. Ejemplo, si tú vives en una colonia de pobres, porque puede ser el caso, y a lo mejor yo no sé, por el destino, por lo que tú quieras, estoy viviendo en una colonia popular, no sé, ¿no? Si tú vives en esa colonia y traes ropas finas y traes un carrazo, oye, es obvio que vas a llamar la atención porque desentonas al medio ambiente en donde estás. Eso no es siniut. Tendrías que vivir más o menos a ese medio ambiente para tener un bajo perfil, no llamar la atención, ¿ok? Si eres, por ejemplo, rico y vives en un lugar de ricos, entonces si traes un coche, por ejemplo, muy feo, como diciendo yo soy muy humilde y voy a traer el coche, no sé, feo, eso tampoco sería siniut, sería falso siniut. ¿Por qué? Porque otra vez estás llamando la atención, otra vez estás de alguna forma haciendo que los ojos se posen sobre de ti. Aunque tú te quieras ver humilde, no. En donde te tocó vivir, así tienes que desenvolverte en ese medio ambiente. Y el siniut tiene que ver con la humildad de la persona. Si yo tengo mucho dinero, no tengo por qué ser ostentoso o andarlo presumiendo. ¿Sí me explicó? Entonces, si tengo mucha sabiduría, no tengo por qué andar repartiendo consejos por la calle. No. Guardar siniut es usted humilde, usted habla cuando le pregunten, usted sencillito y carismático. ¿Sale? Eso tiene que ver con el siniut. Claro, en la mujer, híjole, de verdad, el siniut toma una dimensión muy grande. ¿Por qué? Porque las mujeres todos son, su naturaleza es llamar la atención.
La mujer, si por ella fuera, le gustaría que tuviesen una estatua y que todos la veneraran, ¿no? Bueno, esa es su naturaleza. Por eso es que la mujer se le hace más hincapié en la cuestión del siñud. Si ya de por sí así fuimos creados, el hombre de verdad tendría que estar muy guapo para que las mujeres digan, ay, un hombre guapo, ¿no? Pero las mujeres, aunque estés fea, le llamas la atención a los hombres. Es la verdad, porque así fuimos creados, así está la naturaleza. Entonces sí, la mujer tiene que cuidar muchísimo su vestimenta, su peinado, su maquillaje, la forma en cómo habla, la forma en cómo camina, cómo se expresa, cómo se ríe. O sea, sí, tiene que ver muchísimo más. ¿Por qué? Porque todo eso le mueve el tapete a los hombres. Y tal vez en la sociedad de este lado del mundo donde vivimos, todo está diseñado para que entonces la mujer exactamente viva sin siñud. Para que la mujer, porque vean los comerciales, vean las revistas, vean todo, y todo es diseñado a que la mujer no guarde siñud. Claro, las consecuencias de no guardar siñud, pues sí se ven obvias en la sociedad. Ahora, ya aclarando esto que el siñud es de parte de las dos personas, tanto del hombre y de la mujer, entonces vamos a la pregunta 3. ¿Hasta dónde es la obligación de un hombre establecer el siñud en su casa? Si tú eres varón, ¿hasta dónde creen que llegue la obligación de ese varón para que haya siñud? ¿Alguien me dice? Está escrito que en muchas cosas el hombre puede ser permisivo, pero en la cuestión del siñud, así dicen, sé hombre. O sea, no, ahí no aflojes, ahí ten cuidado. ¿Por qué? Porque el adulterio no nada más tiene que ver con la mujer, también el hombre lleva una culpa en ello. Yo vi un video de YouTube donde es de esos shows escandalosos, ¿no? Pero había un hombre que acusaba a su mujer de que se vestía provocativamente y entonces él tenía que batallar porque todos los hombres cuando salía con ella pues le chiflaban, le decían de cosas y pues obvio a él no le gustaba y pues él se quería pelear con medio mundo. Y la mujer decía, pues es que yo en mi juventud fui muy recatada y pues ahora quiero ser al revés, ¿no? ¿Y qué tiene de malo? O sea, pues al final de cuentas no le soy infiel. Entonces de eso se trataba ese show, ¿no? Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que entonces sí tiene que ver también con el hombre. Tú como hombre desde un inicio permites en tu relación que tu mujer se vista enseñando y obvio, si tú permitiste eso desde un inicio, pues va a estar medio canijo que ahora le cambies la jugada. Pero también entonces tienes que saber que pues el que ella se vista así, pues va a llamar la atención y sí, va a provocar que otros hombres le tiren la onda, ¿no? Le digan, oye, no sé, le invitan a salir, etcétera, ¿no? Entonces sí, dice la Torá, no, en cuestiones de siñud, sé hombre. Si tú eres hombre, guarda siñud en tu casa, que se guarde y que no des pie, porque al rato si sucede una cosa, vas a entender que no nada más fue responsabilidad de la mujer, también llevas parte de esa responsabilidad. Obvio, mujeres, también aplica hacia los hombres, no se preocupen, es de los dos lados. Como mujer, tienes que ver que tu marido también guarde siñud. También las mujeres llevan parte de culpa con respecto del siñud que guarda su marido, pero ojo, vamos a ver la siguiente porque la siguiente está increíble y es anillo al dedo para las dos personas. Pregunta 4. ¿Cuál es el proceso que debe seguir un hombre que sospecha de su mujer en un acto de infidelidad? Pero antes de eso, me voy a saltar a las 6 porque ahí me equivoqué en el orden, iba a las 6 primero. Dice así, ¿qué condiciones deben existir para iniciar el proceso de las aguas de Sotá? Y fíjense el proceso, aunque la mujer es la que es llevada hacia el templo para beber las aguas de la Sotá, el marido se le investigaba. Y si, por ejemplo, él era encontrado que lamentablemente caía en pecados de inmoralidad sexual, entonces ya no procedía. Si el marido, por ejemplo, no obedecía a las leyes, porque hay leyes que obligan al marido a tener relaciones con su mujer semanalmente, claro, cuando se puede.
Pero si el marido no cumple, entonces también no se podía iniciar este proceso. Ah, es interesante. ¿Qué es lo que nos hace ver entonces aquí? Hombres y mujeres tenemos la obligación conyugal de las relaciones sexuales hacia tu pareja. No es opcional, no es si quieres, no es si estás cansada, no es si estás, no sé, porque cuántas cosas inventan a veces las parejas para no tener relaciones con su pareja. Entonces, ¿sabes qué dice? No, no, no es opcional. Tú sí o sí tienes que tener relaciones con tu pareja. Obvio, cuando es permitido, ya sabemos que las leyes de NIDA no permiten que la mujer tenga relaciones con su marido en los días de su menstruación y 7 días después. O sea, más o menos 14 días la mujer está no disponible para su marido y las 2 semanas que sí está disponible, ahí es cuando es obligación tener relaciones sexuales. Para los dos. ¿Qué sucede? Porque es más que obvio. Dice un dicho popular que los hombres buscan lo que no tienen en su casa. Y mujeres, de verdad, yo luego vi un video de un padrecito que me dio mucha risa, que dice, ¿qué se necesita para hacer feliz a una mujer y qué se necesita para hacer feliz a un hombre? Y es bien chistoso porque dice, bueno, para hacer feliz a una mujer es bien fácil, dice, solamente se necesita que su marido sea amigo, amante, proveedor, seguro, chofer, diseñador de interiores, psicólogo, psiquiatra, obstetra, y empieza a decir como 20 cosas, ¿no? Y dice, así se hace feliz a una mujer, es bien fácil, ¿no? Y por el otro lado dice, ¿y qué se necesita para hacer feliz a un hombre? Comida, sexo y ya. Entonces decía el padrecito, oye, ¿de verdad es una ganga? Los hombres, dice, todo el año, dice, lo único que necesitan son esas dos cosas. Mujeres, es obligación de ustedes proveer ambas cosas, las dos. Si tú no lo haces, de verdad estás cerrando y estás dando pie, porque tú eres partícipe también de la infidelidad del hombre, estás dando pie a que tu marido pueda caer en una situación negativa. Tú eres partícipe y si llegara a suceder no podrías decir, no, yo soy inocente, yo soy la víctima. No, tú tienes parte de la responsabilidad. Hombres, si no atiendes a tu mujer, si no cumples, entonces también tú estás dando pie a que ella caiga en una situación negativa y lamentablemente si llega a suceder, no te vas a poder hacer la víctima completamente. Porque aquí lo estamos leyendo. Se investigaba primero al marido para ver si él cumplía. Y si él mismo no cumplía, entonces decían, no, caso desestimado. ¿Por qué? Porque el hombre entonces tiene a la mujer que merece, así de sencillo. ¿Cuándo se llevaba a cabo este proceso? Cuando el hombre guardaba. Si el hombre no guardaba, entonces ¿sabes qué? Se desecha el proceso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Mira, yo pienso que la mujer es infiel cuando se siente amada por su pareja, cuando el hombre la ama, la respeta, hay confianza, jamás va a buscar a otra persona, jamás. ¿Por qué? Porque es bien importante que se sienta segura de que una persona está ahí a su lado y le demuestre ese amor en muchas maneras, en diferentes maneras. Y el hombre, ¿cómo se va a sentir cuando la mujer se siente amada? Pues le va a dar al hombre lo que también necesita. Se va a sentir amado, va a dar amor, va a dar respeto y va a tratar de querer uno consentir. Entonces, yo pienso que en ese momento no hay fidelidad, pero ya hay fidelidad también cuando pues un hombre maltrata a una mujer, no nada más con golpes, sino de manera económica y de otras maneras, pues lógico que lo que ella podía sentir por él o algo, pues se va a ir viendo y va a buscar a alguien o va a llegar a alguien que le va a ofrecer lo que no le ofrece o viceversa también el hombre, ¿verdad? Va a buscar a alguien que la mujer no lo encuentra. Entonces yo pienso que es ambos. Pienso que la responsabilidad de la infidelidad es de ambos, tanto si es infiel como la mujer es infiel, es porque ambos no están encontrando en su pareja. Pero antes de buscar en otra parte hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que orar, hay que y ver el por qué está sucediendo eso antes de llegar a la infidelidad.
Entonces, yo pienso que son muchos factores lo que puede llegar a que un hombre o una mujer sea infiel. Pero lo más importante es para que no llegue, es de que el hombre ame a su esposa, su alma, y que pueda, y la mujer igualmente ama a su pareja. Entonces, yo pienso que eso es lo más importante y sobre todo que Hashem esté en medio de ellos, que amen realmente y que se pongan a orar juntos y que realmente busquen primeramente su matrimonio. Muy bien, Lupita. Y esto que mencionas, lo último, es exactamente lo que dijimos al inicio. El proceso que te lleva a la infidelidad, eso es lo que tienes que detener. Eso es lo que la Torah te invita, no seas ingenuo. ¿Ves algún síntoma del proceso que va a llevar a la infidelidad? Páralo de inmediato, busca una solución, no dejes que continúe, porque dense cuenta que en el subconsciente las parejas que se llevan mal están orillando poco a poquito a que la pareja caiga en una situación de estrés donde o los manda a volar, porque a veces en una relación enferma ni siquiera somos capaces de decir ya, hasta aquí, sino que estás esperando a que la otra persona sea la que te mande a volar. Pero mientras, como nadie se manda a volar, es una vida de perros y gatos horrible, ¿no? Y entonces la Torah es lo que te dice, no, espérame, es tu obligación como estudioso de Torah, como persona sabia, entendida, prudente, que en cuanto veas una situación de estrés en tu matrimonio que puede derivar en una situación negativa como es la infidelidad, lo detengas de inmediato. Hay que hacer teshuvá tanto hombre y mujer y hay que otra vez estar en positivo. Pregunta 4. ¿Cuál es el proceso que debe seguir un hombre que sospecha de su mujer en un acto de infidelidad? Y entonces, ahora sí, sea que un espíritu, hablando místicamente, viene a atormentar al marido con celos, o sea que él, porque racionalmente sospecha y dice, aquí hay gato encerrado, dice, por cualquier razón, entonces, si él, el hombre, era una persona correcta, justa, que ya vimos que cumplía con sus obligaciones maritales y que de alguna forma no había caído él mismo en inmoralidad sexual, entonces sí podía iniciar el proceso de las aguas de la sotá. ¿Qué significa sotá? Sotá tiene dos acepciones, una tonto y la otra es desviarse o apartarse de. Ejemplo, la mujer actúa tontamente porque no considera el resultado de sus acciones y deja que su imaginación, su capricho, sus ideas mentales la engañen y se sobrepongan a la razón. Ahora, aquí sí es importante, si la mujer se divorcia de su marido y ya después se mete con otro hombre, entonces no es adulterio. Así, no es adulterio. Pero si la mujer está casada y aunque vive una vida de infierno y se quiere justificar porque pues ella vive la vida de infierno, no. El proceso sano es te divorcias y ya luego podrías tener relaciones con otra persona, pero no mientras estés sujeta al matrimonio, ¿ok? Ahora, por eso es que la sotá, o sea, la mujer que actúa tontamente, no consideró esto y mejor debió divorciarse, ¿ok? Segundo, desviarse o apartarse, ¿no? En este caso, obvio, de las enseñanzas, de la buena costumbre, de lo que dice la Torá. Y entonces dice, por eso es que va a beber las aguas de la tontería, ¿ok? Pregunta 6. ¿Qué condiciones debe existir para iniciar el proceso de las aguas de sotá? Ya lo dijimos, nos la saltamos. Pregunta 7. Antes de llevar a la mujer al sacerdote, según la tradición judía, se tenía que llevar primero a la mujer a un beidín. Y es interesante porque yo quiero que ustedes vean que también en la mujer, desde Adán y Jabá lo vemos, la mujer tiende a encubrir sus faltas, a no decir la verdad, a solapar, a alcahuete, aquí le dicen en México, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? La mujer entonces se le da chance de que le caiga el 20 y de que recapacite para no llegar hasta las aguas de la sotá. Entonces, primero va con el Beidín, un tribunal de 71 jueces, y entonces es sometida a este tribunal, a este Beidín. Y entonces dice, ya los jueces iban turnando, hablaban con ella en privado y la empezaban a persuadir. ¿De qué manera? Por ejemplo,
sacaban temas de mil cosas y le hacían entrar en confianza como para decir, confiesa y pues ya se acabó. Por ejemplo, le decían, a lo mejor tomaron vino y el vino lamentablemente pues, sí llega a propiciar este tipo de situaciones. Te bajas tu defensa, te vuelves más ligerito y pues puedes caer. Ha sucedido, o sea, y a lo mejor fue un descuido, o sea, suele suceder. Y entonces dice la mujer, pues podría decir, pues sí, cierto, ¿no? La verdad es que sí la regué. También se le invitaba, por ejemplo, con razonamientos amables, ¿no? O sea, oye, mira, date cuenta que si cometiste este error, va a ser muy difícil continuar tu matrimonio, mejor sería, por las buenas, pues te divorcias y ya. O sea, tratar de razonar, ¿no? También se le utilizaba el argumento religioso, ¿no? Por ejemplo, le decían casos de los ancestros que cayeron en inmoralidad pero que hicieron teshuvá. Uno de ellos, por ejemplo, fue el patriarca Yehudá, que se metió con su nuera, ¿no? Y que de alguna forma él confesó, luego dijo, no, yo sí, cierto, sí me metí. Entonces fue una confesión pública, pero esa teshuvá que él hizo fue de gran mérito. El rey David que lamentablemente cayó, o sea, muy, muy bajo, metiéndose con la mujer de Urías, elitita, y que Urías, fíjate cómo era un hombre que amaba a Dios, tenía temor de Dios, no era judío, pero se volvió al pueblo de Israel, y que realmente falleció por órdenes del rey, o sea, es como si el rey lo hubiera asesinado. Entonces, David lo ocultó y resulta que el profeta Natán lo descubrió y lamentablemente vivió la consecuencia de sus acciones. Entonces se le trata de persuadir a la mujer de mil formas, ¿no? También dice un midrash que se le llevaba a la mujer a diferentes partes del templo y se le cansaba, se le llevaba a diferentes partes también del monte donde estaba el templo, con tal de cansarla y que ya estuviera agotada y dijera, no, ya está bien, ya basta, ya, sí tienen razón. Porque al final de cuentas, ¿qué sucedía? Por ejemplo, si ella confesaba, pues dice, se divorciaba y ya, hasta ahí quedaba. O sea, claro, pues es la vergüenza y lo que tú quieras, pero ya no pasa más. Pero si bebes las aguas de la sotá, ahí sí aguas. Dice que la pregunta 8, ¿qué sucedía si continuaba alegando su inocencia? Y créanme que las mujeres, más que los hombres, tienen este defecto de, no, yo no. Y dicen por ahí hasta los comediantes que las mujeres son muy buenas para mentir, ¿no? No lo veo como virtud, yo lo veo más bien como una desventaja, pero así es. Ahora, si la mujer hasta este punto seguía alegando su inocencia, ahora sí, ya se le llevaba al templo delante del sacerdote y iniciaba el proceso para beber las aguas de la sotá. Dice la pregunta 9, y ya lo leímos en el texto de la Torá, se le dan muchas oportunidades todavía a la mujer para que ella diga, ya estando en el templo, ¿sabe qué? Sí, discúlpeme, la regué, perdón, ¿no? Y volvemos al punto, se divorcia y tan tan. Pero si no, entonces dice el sacerdote, ya vimos que le advierte y le dice, mira, esto es lo que te va a suceder si continúas alegando tu inocencia, pero eres culpable. Tu vientre se va a hinchar, tu muslo se va a enjutar. Dice un midrash que se hinchaban todo, o sea, se hinchaban sus ojos, se hinchaba su cara, las uñas se les caían, su cabello se volvía feo. Entonces, realmente se le hacía la advertencia, decir, mira, mija, mejor si pecaste, si erraste, ni modo, ya confiesa y mejor aquí se queda en un divorcio, ¿ok? Pero si bebes, puedes incluso perder la vida. Bueno, más bien, si eran culpables, perdían la vida. Dice, ¿cómo eran preparadas las aguas de la sotá? Ya lo leímos. Una vasija de barro, se le echaba agua del templo, agua del aguamanil, ahorita la vamos a ver, polvo del templo, y dice entonces, se escribía el nombre de Dios con la maldición que se profirió en tinta que se podía borrar y se revolvía todo en el agua
y entonces se diluía también el nombre de Dios, y entonces eso se le daba de beber a la mujer. Ahora, ¿cuál era el significado de todos estos elementos de esta agua de Sotá? El barro tiene una alusión, por ejemplo, a tanto positiva como negativa. El barro sería el antónimo de lujo que utilizan los hombres para conquistar a las mujeres y seducirlas. Entonces, a lo mejor la mujer tomó en copas, no sé, de plata, de oro, de lo que sea, y ahora va a beber en una de barro. Pero también tiene una acepción positiva el barro, que si es inocente, el barro, la vasija se rompía y hacía alusión a que se olvidaba toda esta afrenta que tuvo que vivir esta mujer, que sí fue inocente, pero que lamentablemente tuvo que pasar este proceso, ¿ok? Entonces, también el agua del templo, obvio, viene del aguamanil, donde se lavaban los sacerdotes las manos y los pies, que es como lavar la mente y las acciones, y que pues obviamente le hacen alusión a la mujer, que ella lamentablemente en su mente y en sus acciones no actuó con recato. Por eso es que también era el agua del aguamanil. El polvo del templo en negativo es el antónimo, por ejemplo, de los manjares que disfrutó a lo mejor con el hombre que la sedujo, y ahora está comiendo lo más bajo, que es el polvo. El polvo también hace alusión, por ejemplo, a que es pisado por los seres humanos, y eso también hace alusión a, por ejemplo, la humildad y la humillación, que si es inocente está pasando por todo esto, y entonces también va a tener un mérito por haber soportado toda esta humillación, si es inocente, ¿ok? También el significado de que Dios diluya, y esto es muy bonito, que Dios diluya su nombre, permita que su nombre sea diluido en las aguas de la Sotá. Hay dos acepciones. Una es que, obvio, Dios lo ve todo, Él va a ser el testigo, y cuando tú te bebas esas aguas, se va a descubrir lo que había en tus entrañas, en tus riñones, que realmente ocultaste hacia todos, pero va a salir a la luz. Pero por otro lado, en positivo es, Dios se pone de testigo, y el marido iba a ver que si las aguas no surtían el efecto negativo, sino que vamos a ver ahorita que surtían un efecto positivo, entonces Dios, el hombre tenía como testigo a Dios para decir, es verdad, mi mujer no se metió con otro hombre y yo la voy a perdonar. Porque si Dios permitió que el honor de él, que es un hombre, sea diluido en aguas de Sotá, ¿cuánto más yo como humano debería estar dispuesto a diluir mi orgullo y perdonar a mi mujer que resultó inocente? ¿Ok? Dice, ¿puede valer más el honor de un hombre que el honor de Dios? Claro que no, de ninguna manera. Y la Torá nos pone, bueno, el Talmud nos pone ejemplos de grandes rabinos que estuvieron dispuestos a diluir su honor como Dios diluyó su nombre en las aguas de la Sotá, con tal de lograr la paz conyugal. Ahora, ¿cuál es el proceso final de las aguas de la Sotá? Se llevaba a la mujer al templo, al lugar público, al atrio, y entonces ahí, pues obviamente imagínate, había un montón de gente mirando. Se le rasgaba su ropa, sus vestimentas, y el cabello se le descubría. Para la mujer judía, descubrir su cabello es una afrenta, porque tener el cabello cubierto es una señal de recato, es una señal de pudor. Y tener el pelo descubierto, así que todos lo vean, es una señal de deshonra porque es falta de siñut. Entonces, se le hace públicamente en un midá que neguen midá, o sea, medida por medida, así como tú te exhibiste en privado hacia el adúltero, así Dios ahora te exhibe en público. También era advertido una última vez antes de tomar las aguas de la Sotá, y se mecía la ofrenda de celos, la ofrenda de iniquidad, ¿no? Entonces, para que públicamente todos vieran, ¿no?, qué estaba sucediendo. O sea, era una humillación pública. Si era culpable, dice, se hinchaba hasta morir, y según el nivel de méritos que haya tenido antes de haber caído en este error, entonces era una muerte o instantánea o era una muerte que podía prolongarse varios años, una agonía más bien.
Entonces, por ejemplo, si era una mujer que instruyó a sus hijos en la enseñanza de Torá, que realmente hacía muchas cosas bien, entonces sí podía llegar a vivir varios años. Lamentablemente, te imaginas, enferma y en estas condiciones, pues no era agradable, ¿no? Pero al menos era parte de la expiación que podía tener. Si era inocente, ¿no? Entonces las aguas actuaban dando alivio a su alma y a su cuerpo. Fortalecían su cuerpo, sanaba de sus enfermedades. Si era estéril podía ahora ser fértil, dar a luz. Y daba a luz, por ejemplo, varones sadikim. Entonces, hombres justos. Si tenía puras mujeres como hijas, concebió un varón. O sea, sucedía, como les diré, todo lo contrario a lo que sucedía cuando era culpable. Al ser inocente, entonces Dios le pagaba, por así decirlo, toda la humillación que tuvo que vivir ante toda la gente, y entonces ella era recompensada porque fue inocente, porque realmente fue nada más un malentendido, porque realmente, pues sí, no se le exime que ella tuvo parte de esta culpa para llegar a esta situación, pero se le recompensa. Y se le recompensa también para que su marido se dé cuenta que de verdad ella no cometió error. Su marido, al ver todas estas cosas positivas que le suceden, obviamente dice, discúlpame, o yo caí en los celos. Claro que sabemos que ahí había razones para esto, pero de alguna forma el marido podía otra vez lograr la paz con su pareja. Y ahora sí, de los que estamos aquí en el estudio, ¿alguien tiene dudas, comentarios? ¿Qué le pasaba al marido? Se me olvidó mencionarlo. Perdón, ¿qué le pasaba al adúltero si era culpable? También se moría. Tanto se moría la mujer como se moría el varón. Donde quiera que estuviera el varón, también se moría. Aquel varón que se mete con una mujer casada comete un error muy grave. Y si es del pueblo de Israel y se utilizaban las aguas de la Sotá, no nada más moría la mujer, también moría el adúltero. O sea, no se preocupen, la cosa es pareja, ¿ok? Yo creo que no es nada más la vestimenta, sino lo que es la comunicación, que es vital en una pareja, el respeto, porque si no tienes respeto a tu pareja, pues ahí ya, o sea, teniendo respeto, amor y comunicación, una pareja siempre está bien. Cuando pierdes el respeto, cuando no tienes comunicación, aunque te vistas muy recatada, pues las cosas van a ir mal. Sí, claro, en realidad valdría tal vez la pena hacer una clase acerca de el matrimonio, ¿no? Que es, o sea, cosas para que la cosa funcione bien. No es una sola cosa, la verdad es que estar casado son muchas cosas, o sea, yo les diría, la verdad es que el hombre es el que más tiene que moldear en el casorio, ¿no? O sea, no sabes cómo la Torah le carga la mano a los hombres diciendo, aún eres responsable del estado de ánimo de tu mujer. Oye, pero, o sea, ¿te imaginas? O sea, no es mala onda, pero dicen por ahí muchos psicólogos, muchos comediantes, que la mujer, híjole, es imposible de entenderse, o sea, de verdad es una complejidad, y que a ti la Torah te diga que tú eres responsable aún de su estado de ánimo, es así como decir, oye Dios, o sea, ten misericordia, ¿no? O sea, no le dice a la mujer, por ejemplo, que ella es responsable del estado de ánimo de su marido, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, sí, es muchas cosas, no es una sola, son muchas cosas, y tal vez, si lo piden, podemos ahondar en el tema. ¿Alguien más? Este es el tema de las aguas de la Sotá, me pasé por un minuto. Yo espero que de verdad haya sido de bendición. Voy a cerrar el video y luego les voy a preguntar si quieren preguntas y respuestas, si tienen dudas, para que pues lo hagamos, vamos a decir, para fuera del tiempo de los que ya se tienen que ir, ¿no? Entonces, como siempre, si te gustó este video, por favor compártelo.
Este video tiene como fin que la gente pueda conocer de Dios, que pueda vivir bajo principios, que pueda disfrutar la vida porque solamente se vive una vez, que pueda de verdad ser la mejor versión de él mismo. Por ello, por favor, comparte la información, dale like al video, suscríbete al canal y nosotros nos despedimos. Shabbat Shalom, bonito fin de semana.